¿Cómo están? GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook y Fernández Norona Oficial en TikTok. No podíamos empezar. Bueno, primero les platico mis penas antes. Primero hay que esperar a que haya quórum, ¿verdad? Porque acá no veo a nadie, no veo que haya notificado. YouTube, acá ya está Esther Zúñiga, así es que ya tenemos quórum. Acá en TikTok ni se diga. En YouTube no veo claro yo. No veo. Ahí está ya. Tails y Rubén Pérez Melgarejo y Luis Domínguez, ya tenemos quórum, ya tenemos un like. Fíjense que me fui a Tepoztlán, me fui ayer a Tepoztlán, cayó un diluvio en la noche. La verdad es que lo que quería era descansar, quería dormir y nada, me desperté temprano, soy hijo de la mala vida, me puse a hacer lecciones de inglés y luego nos fuimos a la montaña. Yo muy optimista me fui con la idea, como cayó un diluvio, dije van a estar las pozas llenas de agua, y sí estaban llenas de agua. El pequeño detalle es que como había tardado mucho en llover, pues arrastró otra vez tierra, sedimentos, estaba café el agua, que es traslúcida. Ya, si hoy vuelve a llover, que lo dudo, ya empieza el agua límpida, cristalina. Entonces no nos pudimos meter, hicimos un esfuerzo grande y no nos pudimos meter. Bueno, no quisimos más bien porque pues, no se veía nada. Le platicaba yo a Emma, yo viví desde los 5 años en la Unidad del Seguro Social de Tequesquinahua, en Tlalnepantla, Estado de México, y había el Cerro de la Cruz. Yo le digo a Emma, Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos, que desde niño íbamos en el Packard, era un carro Packard que tenía mi tío Daniel Noroña Velázquez, larga vida, tiene 93 años, creo ya está activo, muy trabajador toda la vida, un gran hombre, mi tío, gran trabajador, gran proveedor, como era la escuela antigua. Y íbamos en su Packard y yo veía los cerros en la carretera. Yo, aquí, párense, vamos a subir al cerro. Y me voltean así como, está loco este chamaco, sonso. Por supuesto que nunca me hicieron caso. Y yo soñaba con subir los cerros. Miren que hasta ahora, a la vejez, se me dio que ando allá arriba en la montaña. Y en la unidad del seguro, una cosa que hacíamos los niños, era ir al Cerro de la Cruz. Tenías que cruzar la carretera México-Querétaro, que pasa por ahí un entronque para ir a la México-Querétaro desde Vallejo. Pues la cruzabas con cuidado. Y luego había un seminario de sacerdotes y había un hoyo ahí, una poza, la tierra café. Y le decían el Acapulquito cuando llovía fuerte. Era una poza, o sea, de agua café, absolutamente café, con 20, 30 chamacos, y no es que más, pues que seguro ahí se orinaban y todo, ¿no? Y ahí nos metíamos todos. Salías todo café, o sea, era inevitable. Yo le digo a Emma, pues igual nos podemos meter, o sea, yo me metí ahí al Acapulquito cuando era niño. No, me dice que nos vamos a meter ahí, porque cuando el agua está límpida, traslúcida, es muy bonito, helada, por supuesto, siempre. Entonces, total, fuimos a caminar, regresamos, fuimos a desayunar. Luego mi hijito también andaba por allá, me lo encontré, le di un abrazo. Ahí nada más un segundo nos vimos. Y venía con todo el tiempo del mundo, salí 3:20 de mi casa. Hicimos 3 horas y media. Es que la carretera, todas las carreteras no tienen palabra de honor. Pasa un accidente y se arma un desmadre. Entonces, y la Cuernavaca-México pues, es muy complicada, y México-Cuernavaca es muy complicada. Entonces, se cayó un árbol, o sea, estaba lloviendo, y alguien además se fue a estampar adicionalmente, ¿no? Por esa misma zona, no por el árbol, pero por esa misma zona se fue a estampar contra la barra de contención. 3 horas y media de locura. Y luego me había pedido el senador Vila platicar conmigo. Es vicepresidente de la Cámara, es muy buen tipo, la verdad.
Ya pues todos tenemos diferencia política. Estuvo en la comisión que fue Estados Unidos. Estamos ahorita bromeando. Es un tipo decente, digamos. O aquí se ha portado decentemente. Porque luego dicen, no, no lo conoces, bueno. Y entonces dije, no, de una vez, porque lo había citado a las 7, dije, de una vez lo atiendo, y luego ya hago la videocharla, y luego no entraba a Facebook. El internet del Senado apesta, la verdad. Imagínense, muy presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y batallo con el internet de la oficina. No, bueno. Lo que hay que ver, hoy en la mañana la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a una pregunta expresa de qué opinaba de que Jorge Romero había convocado la violencia, dijo pues, que era muy irresponsable, o no sé si eso fue lo que dijo, pero pues, que estaba muy mal. No, dijo que está muy mal. Dijo, está muy mal, por eso les va como les va, electoralmente hablando. Y Jorge Romero contestó, es el dirigente del PAN. Yo lo conozco, fuimos diputados juntos, la verdad es que teníamos muy buena relación. Inclusive la compañera presidenta, antes de ser presidenta, me hacía burla, me decía, tu amigo, cabrón, pues sí, somos cuatro más o menos. Y buena relación, buena comunicación, pues éramos de la Junta de Coordinación Política, fuimos integrantes de la Junta de Coordinación Política 2018-2021, él era vicecoordinador, yo también, con Reginaldo Sandoval, perdón por el ruido, y luego él fue coordinador, yo seguí siendo vicecoordinador, era coordinador en los hechos. El coordinador era el dirigente del partido, del PT, Alberto Anaya, me dejaba toda la tarea. Y con Reginaldo nos coordinamos muy bien en ese tiempo. Entonces, y pues, nos tratamos mucho. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, más allá de nuestras diferencias, podía haber debates duros. Ahí estaba Moreira, del PRI, los 6 años. Ahí estaba Jorge Álvarez Maínez, soy dirigente de Movimiento Ciudadano, por Movimiento Ciudadano. Ahí estaba del PRD, estuvo esta Verónica Juárez, el primer periodo, 2018-2021, y Cházaro, que acabó renunciando al PRD, todavía siendo diputado. Le hicieron ahí una jugada y hicimos buena relación. Al principio fue tensa la relación con varios de ellos y después pues como es como la escuelita, hombre, estás con un trato continuo, además enfrentando problemas comunes, porque la Junta de Coordinación pues, es el órgano de gobierno, la Cámara de Diputados. Hicimos una muy intensa relación, vivimos momentos muy fuertes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amagaba con sancionarnos, porque el Movimiento Ciudadano pedía en la comisión permanente un diputado. Nosotros teníamos, en base a los criterios que se habían utilizado siempre, que no le daba para tener un diputado. Y nos amagó el tribunal de sancionarnos, mandamos a la cárcel, no sé cuántas cosas. Nacho Mier, que era el coordinador de Morena, mi compatriota Leonel Godoy. Total, tuvimos una relación cercana, la verdad. Platicamos ahí, no social, no de irnos, no ahí en la convivencia, en la discusión, el debate, con diferencias, por supuesto, con encontrones durísimos en los debates públicos, sobre todo con la banca del PAN, más que con Jorge Romero. Y yo pinté mi raya hace relativamente poco, porque Jorge Romero hizo, cuando todavía estaba acompañado del presidente López Obrador, alguna declaración muy insolente, que no era el tono como se manejaba en la Cámara de Diputados. Y yo dije, Nacho Mier sigue hablando con él. Yo pinté mi raya. Hoy estuve tentado de hablarle para decirle, oye, ¿qué pasó con eso, no? Pero vi que sí lo dijo. Hay una entrevista con Azucena Oresti donde él dice, no, pues tienes a un gigante de más de 2 metros con un palo, pues lo único que queda es la violencia desde la oposición, a ver quién convoca la violencia. Es una declaración muy torpe, muy irresponsable, muy lamentable, porque Jorge Romero sostiene ser muy creyente, ya ni les digo, pero muy creyente. Entonces, ¿cómo puede plantear la violencia una persona? Pablo Díaz, senador, llegará el socialismo a México.
¿Para qué? Ahora sí que, como dije, estás viendo y no ves. Entonces, es gravísima, porque además, a ver, a mí fue una agresión física, no de un ciudadano cualquiera, de un abogado de un despacho muy importante internacional que tenía relaciones muy fuertes con el Poder Judicial. Agresión física. O sea, se les olvida. Lo de Atolini, el asesinato de 2 compañeros en la Ciudad de México, Jimena y se me fue el nombre de José. Es gravísimo. José Muñoz y Jimena. Sí, Jimena Guzmán, sí. Es gravísimo. Gravísimo. Entonces, todo tiene, no digo que tengo un hilo, no estoy diciendo, estoy hablando. Ya inclusive de actos de violencia muy graves, como es el asesinato de estos 2 compañeros. Y pueden ser son cosas diferentes, no lo sé, no quiero entrar en mayores detalles, no lo sé. Yo tengo mi visión, no voy a entrar a fondo, solo sostengo que hay, o sea, a ver, vuelvo a insistir, lo de Atolini, un puñetazo por la espalda, en la cara, cobarde. Y él somete, contiene, no lo agrede, y acto seguido a él lo esposan y dejan ir al agresor. A ver, tampoco voy a entrar al fondo del asunto, pero ¿qué pasaría si a Ricardo Anaya fuera a cuestionar en alguna rueda de prensa o aquí mismo cuando comparecen, cuestionara y lo sometieran, lo hincaran, lo tiraran boca abajo, lo esposaran, siendo senador de la República? O sea, ¿qué dirían? Si dicen que es una dictadura y nos mientan la madre, y Agustín García Acosta no es tema, pero Israel está bombardeando Irán, escalar ese conflicto, saludos, no, sí, vamos a hablar de eso también. No, es muy delicado, hombre, claro que vamos a hablar de eso, lo tenemos aquí. Quise entrar con esto para ir ligando los temas, porque además es muy grave. Reitero que a Anaya, que a Alejandro Moreno, que a cualquier senador de la oposición se le sometiera, se le hincara, se le expulsara, o sea, porque fue a increpar a García Harfuch. ¿Se imaginan lo que pasaría? O sea, ¿se imaginan? O sea, ¿qué dicen? Es más, ¿qué dicen de lo que está sucediendo? Verónica Muñoz, abrazos, apoyo total. Pues gravísimo. Dirían, oye, no se le ha tocado ni se le tocaron pelo a nadie. Dicen que una dictadura, que autoritarismo, que aquí les dices, oiga, senador, senadora, apéguese al tema. Nos quieren coartar la libertad, nos quieren cortar la lengua. Dicen que son Belisarias Domínguez. O sea, porque les dices apego al tema, porque si no están respetando, no tiene derecho a hablar. No es cuando quieran, no es como quieran, hay un procedimiento. Y dicen que los reprimes, que arbitrarios. Conmigo traen un campañón. No. Espantoso. Todo el espectro, desde los fachos hasta los buenondita, pasando por todos los locutores, por todos los comentócratas, por todos los que escriben. Creo que van 3 meses en que todos los artículos de fondo son sobre mi persona. O traen un comentario a mi persona. Por supuesto, oprobioso. Por supuesto, majadero. Por supuesto,
ocultando su racismo y su clasismo, pues no aguantan que un plebeyo esté en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y bueno, quedan unos pocos días, pues ni eso se aguantan. Pues ya, hombre, me voy el 31 de agosto, pero les está pasando. Chelino Rodríguez, a los presidentes senadores flotarían con su expresión pasada porque no tiene nada en la bolsa, pues sí. Le está pasando lo que esta intervención que tuve ayer, que eran 10 minutos, y yo estaba asombrado, la verdad, que estuvieran aguantando. Y a los 8 minutos, ¡ya! Empezaron a subir por las paredes, a insultar. Pues así están. Paciencia, hombre, estamos a 12 de junio. Faltan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio tiene 30. Julio, agosto, septiembre. 30, les faltan 18 días de junio, 31 días de julio y 31 días de agosto. No es tanto. Ay, 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 ay. No. Pero las cosas no están como para reírse. A ver, es muy grave lo que está pasando en varios lugares. Lo del senador Alex Padilla. Padilla es, ¿verdad? Sí. Yo creo que como se apellida Padilla, por eso dijeron, a ver, este pinche mesero no está atendiéndonos bien, a ver, pues, venga para acá. Oye, que soy senador, pues sí, pero se apellida Padilla, venga para acá, suácatelas, cabrón. No, o sea, a ver, que aquí lo hubiéramos hecho. Me asombra que en el caso del Senado de Estados Unidos o de la Asamblea de Representantes, el líder, que en este caso son republicanos, pero no importa, no tiene, como en el caso nuestro, una responsabilidad expresa de ver por la integridad y por el fuero de los legisladoras. Digo, no haces milagros, pero si hay una agresión, pues alzas la voz, planteas. No es el caso. Están muy tensas las cosas y nada más falta que digan que nosotros tenemos que ver con eso. Benjamino, aquí estamos y aquí no nos movemos, doctor. No, ni perdón ni olvido, cárcel a los hipócritas vendepatrias. Felicidades, Claudia Sheinbaum, viva AMLO. Acaba de ganar el gobernador Newsom el amparo sobre el retiro de la Guardia Nacional de una conferencia ahorita muy buena. Sí vi, también lo vamos a comentar. Sí, eso va a ayudar a distender en California porque las protestas no habían generado todas las dificultades mientras no estuvo la Guardia Nacional y es muy probable que baje muchísimo la presión y las posibilidades de confrontación. Pues están tensas las cosas y eso no. Nosotros, contrario a lo que dicen, somos convencidos de la paz. A mí me han hecho una fama de bestia peluda toda la vida. Ya la había remontado y otra vez me la quieren imponer. Yo he practicado desobediencia civil siempre. Solo puedo dar las gracias. Ustedes son chingón. Muchas gracias, José Manuel Pablo. Textos y discursos radicales de Martin Luther King, una selección de Cornel West, de Tinta Limón, una editorial argentina. Lo vamos a publicar en la Cámara de Senadores, en el Consejo Editorial, porque yo salgo el 31 de agosto y me voy como un senador de a pie más. No tengo ninguna comisión, no voy a presidir ninguna comisión, ninguna secretaría, nada. Voy a presidir el Consejo Editorial, que ni siquiera es una comisión, depende de la Junta de Coordinación Política, o sea que ni siquiera, ¿no? Y voy a publicar libros. Y voy a seguir recorriendo el país hablando de los problemas y de cómo lo estamos enfrentando, llamando a la unidad y a la politización y al compromiso, lo que he hecho siempre. Pero quiero compartirles
Pues hay unos muy bonitos, la verdad, pero aquí está, 151. Este no lo tengo subrayado porque no es el mío no sé ni dónde está. Permítanme un segundo. Ustedes expresan una gran preocupación acerca de nuestra disposición a infringir las leyes del racismo. Esas eran las que estaban desobedeciendo. Ciertamente es una preocupación legítima, dado que nosotros instamos a la gente con tanta diligencia a obedecer la decisión de la Suprema Corte de 1954 que declara ilegal la segregación en las escuelas públicas. A primera vista puede parecer bastante paradójico que nosotros incumplamos las leyes. Uno podría preguntarse cómo pueden defender el hecho de violar algunas leyes y obedecer otras. La respuesta está en que hay dos tipos de leyes, las justas y las injustas. Yo sería el primero en abogar por obedecer las leyes justas. Uno tiene la obligación no solo legal, sino también moral de obedecer las leyes justas. De igual modo, uno tiene una responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Yo estoy de acuerdo con San Agustín en que una ley injusta no es una ley. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo puede uno determinar si una ley es justa o injusta? Una ley justa es un código hecho por el hombre que se ajusta por el ser humano con la ley moral o la ley de Dios. Bueno, aquí ya saben que él es creyente. En los términos Santo Tomás de Aquino, la ley injusta es una ley humana que no tiene raíces en la ley eterna y la ley natural. Cualquier ley que eleva la personalidad humana es justa. Cualquier ley que degrada la personalidad humana es injusta. Ahí no hay discusión. Fíjense. Cualquier ley que eleva la personalidad humana es justa. Cualquier ley que la degrada es injusta. Es muy claro. Todos los estatutos de la segregación son injustos porque la segregación distorsiona el alma y daña la personalidad. Le da al segregador un falso sentido de superioridad y al segregado un falso sentido de inferioridad. La segregación, para usar la terminología del filósofo Martin Buber, sustituye una relación de yo-tú por una relación de yo-ello. Termina relegando a las personas al estatus de cosas. Claro, el racismo considera no personas a las otras personas, por su color de piel, el clasismo, por su concentración de riqueza. Por lo tanto, la segregación no solo es política, económica y sociológicamente insostenible, es moralmente incorrecta y pecaminosa, que es una de las expresiones más monstruosas de la segregación, del racismo. Miren nomás esta joya. Nunca hay que olvidar que todo lo que hizo Adolf Hitler en Alemania era legal, que todo lo que hicieron los luchadores húngaros por la libertad era ilegal. Era ilegal ayudar y consolar a un judío en la Alemania de Hitler. De cualquier modo, estoy seguro que si hubiéramos vivido en la Alemania en aquel entonces, habría ayudado y consolado a mis hermanos judíos. Si hoy viviera en un país, él es anticomunista, en un país comunista donde ciertos principios cercanos a la fe cristiana han sido suprimidos, apoyaría de forma abierta desobedecer las leyes antirreligiosas de ese país. Debo hacerles dos confesiones honestas a ustedes, mis hermanos cristianos y judíos. Primero, debo confesarles que a lo largo de los últimos años me sentí muy decepcionado por el blanco moderado. Casi siempre llegué a la lamentable conclusión de que el mayor obstáculo del negro en su camino hacia la libertad no es el Consejo de Ciudadanos Blancos del Ku Klux Klan, sino el blanco moderado, que es más devoto del orden que de la justicia, que prefiere una paz negativa, que es la ausencia de tensión, una paz positiva, que es la presencia de justicia, que constantemente dice: estoy de acuerdo en cuanto al objetivo que perseguís, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa, que en forma paternalista cree que puede diseñar un cronograma para la libertad de otro hombre, que vive un concepto mítico del tiempo y que constantemente le aconseja al negro esperar un momento más conveniente. La comprensión superficial
parte de la gente de buena voluntad es más frustrante que la absoluta incomprensión de la gente de mala voluntad. La aceptación tibia es mucho más desconcertante que el rechazo categórico. Lo vuelvo a leer. La aceptación tibia, no estoy diciendo yo, lo dice Martin Luther King. La aceptación tibia es mucho más desconcertante que el rechazo categórico. Tenía la esperanza que el blanco moderado entendiera que la ley y el orden existen con el propósito de establecer la justicia y que cuando fallan en ese propósito se convierten en represas peligrosamente estructuradas que bloquean el flujo del progreso social. Tenía la esperanza de que el blanco moderado pudiera entender que la tensión presente en el sur es una fase necesaria en la transición de una paz negativa odiosa, en la que el negro acepta pasivamente su situación injusta, a una paz sustantiva y positiva en la que todos los hombres respetarán la dignidad y el valor de la personalidad humana. De hecho, nosotros que nos involucramos en la acción directa no violenta, no somos quienes creamos la tensión, simplemente traemos a la superficie la tensión oculta que ya está viva, la sacamos a la luz, donde puede ser vista y donde podemos lidiar con ella, como un forúnculo que nunca puede curarse mientras esté cubierto, sino que debe abrirse con toda su fealdad y exponerse a las medicinas naturales de la luz y el aire. La injusticia debe ser y exponerse, debe exponerse, está mal ahí traducido, con toda la atención que esta exposición crea a la luz de la conciencia humana y al aire de la opinión nacional antes de que pueda curarse. ¡Ande, cabrón! No lo digo yo, lo dice Martin Luther King en la carta desde la cárcel de Birmingham. Doctor en teología, un pacifista absoluto, promotor de los métodos no violentos. En su declaración, ustedes afirman que nuestras acciones, a pesar de ser pacíficas, deben ser condenadas porque precipitan la violencia. ¿Es esta una afirmación lógica? ¿No es acaso lo mismo que condenar a un hombre que fue robado porque su posesión de dinero precipitó la mala acción del robo? ¿No es acaso lo mismo que condenar a Sócrates porque su compromiso indeclinable con la verdad y sus búsquedas filosóficas precipitaron el acto de la población equivocada en el que le hicieron beber cicuta? ¿No equivale a condenar a Jesús porque su conciencia única de Dios y su incesante devoción a la voluntad de Dios precipitaron el acto malvado de la crucifixión? Debemos llegar a ver que, como han afirmado sistemáticamente los tribunales federales, no es correcto instar a un individuo a cesar sus esfuerzos por obtener sus derechos básicos constitucionales porque su búsqueda puede precipitar la violencia. La sociedad debe proteger a aquellos que son robados y castigar al ladrón. También tenía la esperanza de que el blanco moderado rechazara el mito del tiempo respecto a la lucha por la libertad. Acabo de recibir una carta de un hermano blanco de Texas. Escribe: todos los cristianos sabemos que tarde o temprano la gente de color recibirá la igualdad de derechos, pero es posible que tengan un gran apuro religioso. Al cristianismo le tomó casi 2000 años conseguir lo que tiene. Las enseñanzas de Cristo toman tiempo en llegar a la tierra. Esa actitud proviene de una mala concepción trágica del tiempo, de una noción extrañamente irracional de que hay algo en el mismo flujo de tiempo que inevitablemente curará todos los males. De hecho, el tiempo en sí mismo es neutral. Puede ser utilizado de forma destructiva o constructiva. Tengo cada vez más la impresión de que la gente de buena voluntad, que la gente de mala voluntad ha usado el tiempo mucho más efectivamente que la gente de buena voluntad. Esta generación tendrá que arrepentirse no solo por las palabras y las acciones de la gente mala, sino también por el terrible silencio de la gente buena. Por el terrible silencio de la gente buena. El progreso humano nunca avanza en las ruedas de lo inevitable. Se manifiesta en los esfuerzos incansables de hombres y mujeres dispuestos a ser colaboradores de Dios, y sin este arduo trabajo el tiempo en sí mismo se convierte en un aliado de las fuerzas del estancamiento social. Debemos usar el tiempo creativamente, sabiendo que siempre es el momento oportuno para hacer el bien. Ahora es el momento de hacer realidad la promesa de la democracia y de transformar nuestra elegía nacional pendiente en un salmo creativo de fraternidad. Ahora es el momento de levantar nuestra política nacional de las arenas movedizas de la injusticia racial
hacia la sólida roca de la dignidad humana. ¡Ay, cabrón! Ustedes califican nuestras actividades en Birmingham de extremas. Al principio estuve bastante decepcionado de que compañeros del clero vieran mis esfuerzos no violentos como los de un extremista. Comencé a pensar en el hecho de que me encuentro en medio de dos fuerzas opuestas en la comunidad negra. Una es una fuerza de complacencia constituida en parte de unos negros que como resultado de largos años de opresión están tan desprovistos del respeto de sí mismos y del sentido de ser alguien que se han adaptado a la segregación, y en parte de unos pocos negros de clase media que debido a un grado de seguridad académica y económica, porque de alguna manera se benefician con la segregación, se han vuelto insensibles a los problemas de las masas. La otra es una fuerza de amargura y odio, y está peligrosamente cerca de abogar por la violencia, y se expresa en los diversos grupos nacionalistas que están surgiendo a lo largo del país, y el más grande conocido como el movimiento musulmán del Hija Muhammad, que efectivamente promovían el uso de las armas, inclusive. Ahí estaba Malcolm X. Alimentado por la frustración del negro sobre la continua existencia de la discriminación racial, ese movimiento se compone de gente que ha perdido la fe en Estados Unidos y que ha repudiado totalmente el cristianismo y que ha concluido que el hombre blanco es un demonio incorregible. He tratado de situarme entre estas dos fuerzas, diciéndoles que no debemos emular ni el no hacer nada del complaciente, ni el odio y la desesperación del nacionalista blanco, porque existe el más excelente camino del amor y la protesta no violenta. Estoy agradecido a Dios porque a través de la influencia de la Iglesia Negra el camino de la no violencia se convirtió en una parte integral de nuestra lucha. Si esta filosofía no hubiese emergido ahora, estoy convencido de que en las calles del sur estaría corriendo sangre. Incluso estoy más que convencido de que si nuestros hermanos blancos nos desestiman como buscapleitos y agitadores foráneos, aquellos de nosotros que ampliamos la acción directa no violenta y se niegan a